la Argentina en un sentido más amplio. Sebastián, buenas noches, gracias por contactarse con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. En algún punto empezar a poner el foco de el día de hoy, la negociación, que si bien se trata de en algún punto endulzar, no deja de ser un default, y los próximos capítulos de la deuda que le toca también a la Argentina, que mencionábamos recién con Facundo Zonati, en también esas puertas o esos capítulos que abren a posibles futuros default nuevamente. A ver, default es default y hoy caímos en, no importa cómo lo llames, todos los caminos conducen a Roma y llamarlo default técnico, default virtual, default suave, default duro. Argentina por novena vez en su historia dejó de pagar las deudas y los compromisos internacionales. Esto implica que entramos en una etapa muy compleja de negociaciones donde tenemos ya acreedores que con un default a cuestas, en espaldas, van a mostrar más dureza hacia un país que suele caer en estos problemas por no hacer los deberes que debe hacer, es decir, poner su casa en orden y hacer las cuentas de tal manera que evite caer en estos problemas de vez en cuando. Estamos hablando del noveno default argentino y el tercero de este siglo. Y posiblemente, que esto es lo que yo le decía, a lo largo, si uno toma toda la deuda argentina, ¿se puede hablar de posibles otros defaults, ya sea el 10º en algún punto? Mira, lamentablemente, y repito, Argentina va a caer en este espiral de reestructurar su deuda o eventualmente un default una vez más seguro, porque los gobiernos, no importa si es derecha, izquierda, blanco, negro, amarillo, rojo, siempre viven con más de lo que realmente generan. Y al gastar más de lo que generamos, vamos a los mercados internacionales a pedir prestado. Somos adictos al endeudamiento internacional en dólares. Y esto nos hace uno de los pocos países del mundo que se endeuda principalmente en una moneda que no es la suya, y cuando caemos en problemas económicos o el mundo cae en problemas económicos, tenemos lo que está pasando ahora, es decir, una crisis financiera que nos invita y nos obliga a reestructurar nuestra deuda y en este caso a defaultarla. Que aclaro algo, estos 503 millones no los ahorramos, vamos a terminar pagándolos cuando acordemos con los acreedores, no es algo que ya no lo pagamos más y viva la pepa. Sebastián, ¿qué es lo que impide que el próximo martes los acreedores vayan a la Corte de Nueva York e inicien el juicio? A ver, el próximo paso, si yo soy acreedor, sería que voy a activar la cláusula de aceleración que dice que si el 25% de mi serie se suma a mi intención de litigar contra el país, puedo acudir a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y demandar a Argentina que me pague todo lo que me debe por adelantado. Ellos dicen que el gobierno está negociando con buena fe, motivo por el cual ellos dicen nosotros vamos a negociar con buena fe y le vamos a dar un periodo de beneficio de la duda al gobierno antes de iniciar este juicio. Ahora bien, estamos hablando de 64.800 millones de dólares y el gobierno no tiene identificado a cada uno de los acreedores. Y yo no estoy tan seguro de que haya un grupito de 25% que eventualmente, antes de que se llegue a un acuerdo, le golpee la puerta a la juez Loretta Preska en Nueva York y diga quiero acelerar todo. Por eso hay que tener mucho cuidado en prolongar esto. Cuanto más prolongás la negociación y un acuerdo, más chances tenés que alguien golpee la puerta en la Corte de Nueva York y pida acelerar el juicio. Por eso mismo, yo hubiese pagado estos 503 millones hoy, que son literalmente un poco insignificantes comparado con todo lo que estamos pagando, para evitar este riesgo de caer en una trampa legal que Argentina siempre pierde en las cortes neoyorquinas. Ahora, Sebastián, venimos hablando hace tiempo y recién Facundo marcaba que es un tema como que es cansador para el común de la gente. Pero ¿en qué afectaría al común de la gente que la Argentina esté manejándose de este modo y hoy no esté pagando? ¿Cómo nos afecta en nuestra cotidianeidad, en nuestro bolsillo, o cuándo nos afectaría y de qué manera?
A ver, un país que está en default es un país aislado del mundo, empezando por no poder conseguir financiamiento internacional para el gobierno, para las provincias y para las empresas. En el caso de las empresas, si vos no tenés financiamiento, no podés invertir. Si no invertís, no creces. Si no creces, no generás trabajo. Y muchas veces las empresas, sin poder generar dinero adicional, pueden perder trabajo. Entonces, yo soy una persona que me pregunto cómo me afecta esto a mí. Soy una empresa que se endeuda en el exterior para poder llegar a fin de mes o para poder expandir mi empresa o comprar otras empresas. Puede ser que pierda mi trabajo porque mi empresa, mi empleador, no tiene más dinero para hacerlo. Adicionalmente, estamos en un país donde el termómetro del humor de la gente es el dólar. Y hoy el dólar está altísimo, ese termómetro está altísimo. Y con un default a cuestas, no se soluciona en el corto plazo, ese termómetro va a seguir subiendo. Por eso digo, es importante cerrar un acuerdo por reestructuración inmediatamente, lo antes posible, para evitar este tipo de contratiempos. Sebastián, ¿cuál es el punto más álgido de la negociación? ¿El periodo de gracia para no pagar por 3 años, la quita de intereses o la quita de capital? Hay dos puntos, uno del cual se habla mucho, que es el económico, y uno del cual no se habla nada, y te voy a contar cuál es en un segundo. Primero, el económico. Cada acreedor tiene sus pretensiones económicas diferentes. Algunos quieren bajarme los vencimientos, algunos quieren empezar a pagarme antes del 2023, otros dicen pagame algo en efectivo, un endulzante. Esa es la parte económica que varía entre cada uno de los acreedores. Lo que no se está hablando es de los acreedores de los bonos K, como se dice. Hay bonos M y bonos K. Los bonos K fueron los emitidos en el caso de 2005 y 2010. Los bonos M fueron emitidos en la era Macri. Los bonos K tienen unas cláusulas, un prospecto, unas leyes mucho más favorables al inversor y malignas para el gobierno, mientras los bonos M protegen al país, pero van en contra del acreedor. Los bonos K, los acreedores bonos K, quieren reestructurar la deuda y que los nuevos bonos sean emitidos con las leyes antiguas, las leyes que los benefician a ellos, las leyes que iniciaron juicio Paul Singer, NML Capital, los fondos buitre. No quieren cambiar bonos con leyes favorables por bonos con leyes desfavorables a los acreedores. Es un tema muy preocupante para reestructurar la parte de la deuda K, que es la deuda que más ruido va a hacer si realmente prolongamos eso. Ese beneficio no lo tiene la deuda M, por lo tanto esa demanda no la puede generar ningún tipo de los bonistas que estamos viendo ahora en televisión. Sebastián, mencionabas recién otro de los términos que parece que generan bastante temor en todo tipo de ámbitos, ¿no? De la economía y también de la sociedad argentina. Uno mencionabas al principio, que es el default. Parece que da miedo mencionar la posibilidad de un default, entonces se lo endulza un poco. Y el otro que mencionabas recién es el de fondo buitre. Otro de los términos que en general se le toma o se le tiene respeto, como para ser más suave, en la Argentina. ¿Que hay posibilidades de temer caer en las garras de los fondos buitre? Hay posibilidades del lado de los famosos bonos K, no los bonos M. ¿Por qué digo esto? Los bonos M están regidos bajo un prospecto que es nuevo. Las leyes fueron aprobadas en 2014 por el Instituto Internacional de Mercados de Capitales. Eso implica que no pueden litigar tan fácilmente contra un país soberano como sí lo pueden hacer los bonos K. De ese lado pueden venir los juicios y los holdouts y los fondos buitre. No es coincidencia que el abogado de Paul Singer, el ex abogado de Paul Singer, Denis Jasinski, haya firmado con un estudio de abogado nuevo y esté representando exclusivamente a los acreedores de bonos K, porque él sabe que es más fácil litigar por este lado que por este. Motivo por el cual hay que tener mucho cuidado con las demandas que tiene este grupo de bonistas, que son los exchange bondholders, porque por ahí pueden venir los juicios. Por el lado de los bonos M va a ser más difícil, aunque no imposible. Sí, digamos, hagamos una hipótesis, Sebastián, y que esto se resuelve en los mejores términos posibles en las próximas semanas. El mundo está repleto de liquidez. ¿Argentina puede salir a volver a endeudarse para sortear todas las crisis que acumula en los últimos años? Vos pensás que Wall Street principalmente busca tasa, busca rendimiento, y si le ofrece un buen rendimiento puede comprarse cualquier cosa, pero
Después de una reestructuración siempre hay un periodo de enfriamiento antes que ese emisor, ya sea corporativo, provincial o soberano, pueda volver a los mercados de capitales. Y Argentina, como país soberano, no lo va a lograr al menos hasta mediados del año que viene. Puede ser que las empresas tiren la primera piedra este año o a principio de la próxima. Pero Argentina, para volver al mercado de capitales, va a tener que demostrar mucho crecimiento, mucha sensatez y sentido común en las medidas que toma y mucha apertura mundial, porque si no lo logra, no va a poder conseguir el financiamiento que muy posiblemente no quiera. Este gobierno está haciendo las cosas bien, en decir, quiero evitar esa adicción que tengo en el exterior y empezar a endeudarme localmente, que no es muy mala idea. Pero tarde o temprano la liquidez local se agota o la confianza local no está y por eso tenés que salir al exterior a endeudarte a mayores tasas y obviamente con mayores montos de emisión. ¿Ayudó la pandemia para ablandar, digo, a los fondos más duros como BlackRock, que tuvo un giro esta semana, ¿no? Y bajó sus pretensiones en la negociación? ¿Tiene que ver con eso? Porque uno se pregunta, si los fondos grandes tienen espaldas para ir a litigar, ¿por qué ahora cambiarían y quieren acercar posiciones con el gobierno? A ver, lo de BlackRock no está confirmado. Es algo que se surgió en varios medios, que no lo discuto, pero es muy raro que BlackRock deje filtrar este tipo de información porque es un fondo bastante cerrado en términos de comunicar al exterior lo que realmente está haciendo. Habiendo dicho eso, Argentina está hoy igual o peor de lo que estaba en diciembre, motivo por el cual, y son todos errores nuestros, la pandemia no empeoró la situación y las negociaciones con los fondos y no ayudó tampoco a que los fondos ablanden su postura. Estamos hablando de un gobierno que ofrece un número y los fondos que buscan un número mucho más extremo de lo que quiere el gobierno. Acercar esas posiciones va a ser la clave. Y hoy mismo los mercados no creo que estén temiendo a que la pandemia evite que ambas partes se acerquen. ¿Alcanzan 10 días? ¿Alcanzan 10 días para eso? Olvídate los 10 días. Vos podés ir pateando la fecha infinitamente. A ver, esa fecha es una anecdótica, las fechas, porque realmente es así. Vos podés llegar, yo diría que debés llegar a un acuerdo antes del 2 de junio para después cerrar el 15 o 20 de junio, pero no importan las fechas porque son anecdóticas, son solamente puestas ahí para poner algo porque legalmente están obligados a poner una fecha. Yo retomo un poco la pregunta de Giselle con respecto a tener en cuenta este gran inversionista que se tiene en la mira y me pregunto si no hay detrás negociaciones de política o intereses también dobles por parte del fondo de inversión que tiene acciones en empresas argentinas. Sí, a ver, los fondos que compran deuda argentina provincial o corporativa no son fondos que solamente invierten en productos financieros. Algunos sí lo hacen, otros invierten en empresas, otros son propietarios de acciones de empresas. Por ejemplo, BlackRock tiene creo que el 5% de las acciones de YPF, motivo por el cual BlackRock tiene un interés superlativo al resto para decir yo quiero ya un acuerdo porque si a Argentina le va bien, mis otras inversiones también le van a ir bien. Pero eso no implica que esté dispuesto a aceptar cualquier cosa. Motivo por el cual es un balance de qué quiere BlackRock, que tiene más intereses en Argentina, versus qué tiene, por ejemplo, Ashmore o Monarch o Fidelity, que solamente tiene intereses financieros y solo quiere cerrar la deuda para después salir de los bonos una vez que sean canjeados. Estamos hablando, repito, de 64.800 millones de dólares con más de 100 fondos y otros 300 inversores individuales que pueden llegar a más de 1.000, ¿entendés? Y no todos tienen las mismas necesidades y demandas hacia el gobierno. Por eso hoy leí, por ejemplo, que un fondo le gustaría cerrar este fin de semana y arreglar con el gobierno y que todos se suban al tren. Yo soy un fondo que tengo una cantidad de dinero y a lo mejor no me gusta la propuesta que va a presentar Argentina consensuada con BlackRock.
Por eso mismo hay que tener mucho cuidado con acordar con un pequeño puñado de acreedores, Claro. porque asumiendo que el resto se va a subir al tren si realmente aprueban lo más importante. Sebastián, pareciera que la Argentina tiene dos carriles hace días que no cambian, ¿no? Uno es la pandemia y la cuestión sanitaria y el otro es la deuda. Te saco ahora de la deuda para subirnos un poco a la situación de la pandemia en el país y preguntarte cuál es tu análisis como economista sobre la economía post-pandemia de la Argentina. No hay ningún liderazgo en el mundo, ningún liderazgo, aunque sea perfecto en el mundo, podría haber evitado lo que ocurrió en este planeta. Motivo por el cual los líderes del mundo, los gobiernos, están atacando o previniendo la expansión del virus lo mejor posible con las herramientas y los recursos que tienen. Por eso mismo criticar a este gobierno, o al gobierno de Trump, o al de Bolsonaro, o al de Pedro Sánchez de España, o al de Macron de Francia, con lo que está haciendo, hay que entender que esto es algo nuevo en la historia de la humanidad, algo que nos agarró de sorpresa y algo con lo cual no estamos listos. Habiendo dicho eso, es bueno, y nos suena medio raro, pero es bueno que haya confirmación de que los números están creciendo porque estamos mostrando más testeos y estamos viendo dónde está el epicentro. Y al mostrar dónde está el epicentro, mostramos dónde hay zonas en Argentina que pueden reabrir. Una cafetería en Bariloche abierta es un empleo más en un local que genera ingresos, que genera impuestos y que evita desempleo. Motivo por el cual hay que identificar esos puntos en toda Argentina para dejarlos que abran cumpliendo con los requisitos y lineamientos sanitarios que aplica el país. Si AMBA tiene que cerrarse, que se cierre. Pero dejen abrir otras partes del país porque así ayuda a que la economía crezca y empiece a funcionar y genera recursos e impuestos para el gobierno. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Qué interesante, ¿no? Ir viendo cómo la situación